NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Dice nuestra invitada de hoy: soy Marcela Sosa, tengo 53 años, casada desde hace 30. Tengo 3 hijos, Rosario, Lourdes y Francisco. Viví mi infancia en Las Marianas. Hoy estoy descansando y buscando nuevos proyectos que respeten mis tiempos y la realidad que nos toca transitar. Elegí esta foto, la que se ve en las redes, porque representa un antes y un después en mi vida. Fue hace un año, pero parece que fue ayer. Bueno, justamente esa foto tiene que ver con su jubilación. Marce, te saludo, muy buenos días. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, muy bien, tranquila, como lo manifiesto ahí en el antes y el después, ¿no? En el antes y en el después, ahora tranquilísima. Totalmente. ¿Cuánto es lo que cambia la vida? Todo. La verdad es que en mi caso, no sé cómo lo viven otras personas, yo lo viví siempre con muchas ganas, o sea, quería que eso sucediera, no sentí eso que muchos tienen de angustiarse por haber dejado la vida activa para pasar para otro tipo de actividades, ¿no? Porque uno no se queda quieto de ninguna manera, sigue haciendo cosas. La verdad es que es un cambio total, sobre todo desde cómo uno se siente, desde lo personal, desde las rutinas, desde todo, la verdad es que para mí fue un cambio total en la vida, ¿no? Un cambio total en la vida. Y en la previa pensaba, antes que llegue esto, ¿no? Uno dice, ¿cómo me irá a ir? ¿Cómo me irá a pegar? ¿Cómo me irá a tocar? O te vas preparando y dices, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí, yo, no soy muy de quedarme quieta, soy bastante inquieta y bastante difícil de cansar, como yo a veces les digo acá en mi casa, ¿no? Pero no, yo me fui preparando y fue algo tan decidido, tan pensado, que la verdad es que sí, obviamente pensaba por ahí en un después, en que algo iba a ser, lo sigo pensando, pero bueno, lo primero que necesitaba era desconectarme de todo eso, dejar de estar en esa tensión y ese estrés permanente que generan algunas actividades, hoy por hoy seguramente todas, pero bueno, algunas particularmente más que otras, y la verdad es que lo viví trabajando, porque además eso fue otra cosa, no es que yo dejé de trabajar, trabajé hasta el último día, hasta el último día tomando decisiones y tratando de resolver situaciones que se presentaban, como si hubiera sido el primero. No fue algo que vos decís, bueno, me estoy por jubilar y ya no hago nada, dejo de hacer lo que venía haciendo o no me preocupo. Lo hice con todo gusto, la verdad es que lo disfruté mucho, pero sí, obviamente la carga de estrés y de presiones que uno tiene trabajando en determinados lugares, en determinadas funciones, hace que, bueno, uno diga, hasta acá llego y está bueno frenar, ¿no? Y dedicarme a otra cosa o ocuparme de mí, más que nada. Habiéndote visto trabajar en tu última etapa, en ese cargo tan complejo, ¿no? Que es el de la jefatura distrital, a mí, creo que nunca te lo dije, pero siempre me llamó mucho la atención una característica muy puntual que vi en tu gestión, que fue el aplomo. Sí, por ahí siempre no sé si el aplomo hacia la afuera, ¿no? Eso no quería decir que yo no estuviese preocupada. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. No quiere decir que no te interesaba sino que sí veía que tenías esa postura ante la vida de aplomo para resolver las cosas desde un lugar más racional que emocional. Sí, es que,
bueno, por ahí esa es una característica propia de mi personalidad, esto de hacerlo de esa manera, y bueno, lo hago en mi vida particular por ahí, y también lo hacía en el trabajo. Y bueno, lo emocional obviamente siempre te atraviesa, porque uno se siente preocupado, pero sabe que hay cosas que por más que corresponda hacer, o sea, desde lo emocional, que uno sienta cierto afecto por una persona, sabía que había una norma, que había algo que se debía cumplir, que había un alumno que del otro lado tenía una necesidad, que había un docente que necesitaba un acompañamiento, que había un director que nos necesitaba. Y bueno, la realidad es que siempre lo pensé así y lo hice así. Y bueno, y el equipo de trabajo también me respondió de esa manera y me acompañó en este trabajo, que, como vos decís, no fue fácil, no es fácil, como cualquier otro trabajo que tiene una responsabilidad alta, pero bueno, particularmente siempre hablo que en el caso de los docentes, en quienes estamos en educación, estamos trabajando todo el tiempo con personas y fundamentalmente con chicos. Y bueno, ¿y cuántos docentes eran los que dependían de vos en ese momento? Un número redondo. No, eran muchísimos. Vos pensás que son 32 escuelas primarias, 6 jardines, todos los girim. Yo no recuerdo bien, pero serían 600 personas. Iba a decir ese número. Bueno, no existe nadie en Navarro que tenga 600 personas a su cargo. No, seguramente no, Bueno, no, el intendente de pronto. De esa manera, sí, el intendente de pronto, pero más allá de eso, no. Sí. En un área de la sensibilidad total, de la notable sensibilidad de la educación, en un área donde la conflictividad va en aumento, desde todo punto de vista. De los docentes con el gobierno, de los padres con los docentes, con la institución, en fin, de los chicos con los profesores. Así que verdaderamente el aplomo es una característica que se destaca, ¿no? Pero más allá de eso... Es muy dinámica, ¿no? Claro, sí. Más allá de eso, antes de ir a tu vida personal y tus primeros tiempos en las Marianas, ¿cómo fue tu carrera docente? ¿Cuál fue el recorrido que hiciste como docente? Mira, yo empecé en el año, o sea, nosotros cuando estudiábamos magisterio, lo que le llamábamos antes. El magisterio. El magisterio era una carrera mucho más corta que lo que es hoy, otro plan de estudios. Así que bueno, en el año 89 finalicé mis estudios y comencé a trabajar en la escuela número 15, en el Faisán, como maestra de apoyo, cargo que existió un tiempo y después no dejó de existir. Era como, un auxiliar de la docente. Claro, un auxiliar del docente. Tenías a cargo alumnos, pero bueno, la responsabilidad siempre era del docente a cargo del director. Así empecé en nivel primario, digamos, y bueno, a partir de ahí trabajé siempre, nunca más me detuve. Fundamentalmente lo hice en el nivel inicial, si bien algunas experiencias en el nivel primario tuve, la mayor parte de mi trayectoria se dio en el nivel inicial y fundamentalmente en el Jardín 901, que es algo así como mi segunda casa, como mi segundo hogar, y el que me dio la posibilidad de crecer profesionalmente, ¿no? Acompañado de María Rosa, a la que siempre le voy a agradecer un montón el acompañamiento y lo que fue ella como maestra, ¿no? de nosotros, porque muchas veces nos enojábamos con ella por sus cosas, por sus formas de pedirnos el trabajo, ¿no? Pero la realidad es que nos enseñó mucho a muchas, y bueno, y ese fue, digamos, el puntapié para que yo después tomara la decisión de presentarme una prueba de selección y ser secretaria, y ser vicedirectora, y ser directora en Almeida, otro lugar que me dio otra oportunidad también de trabajo. Y bueno, y después finalmente yéndome como inspectora a Luján durante más de 4 años, para luego volver y regresar ante la propuesta de la jefatura distrital, ¿no? Algo que nunca pensé, que nunca imaginé, para lo que no trabajé. La realidad es que no trabajé pensando en que algún día podía llegar a tener esa posibilidad. Y bueno, la verdad es que fueron muchos años, pero la verdad es que años buenos, otros no tantos, porque no es fácil a veces, en las épocas en las que viajaba a Luján, la falta de transporte fue un
un karma, la verdad, es porque llegué a un momento en que hasta a dedo viajaba para hacer mi trabajo en Luján. Y bueno, no fue fácil, pero bueno, todo va pasando, ¿no? Pasa acompañado por la familia, por los amigos, y bueno, nada, se va desarrollando y hace que, bueno, uno termine, como terminé yo, ocupando por ahí un cargo que como ya te digo, nunca pensé, ni me preparé, ni trabajé para eso, ¿no? Simplemente trabajaba, era eso lo que yo hacía, trabajar, y bueno, y ese trabajo evidentemente me dio esa oportunidad. Y en esos años del Jardín 901, ¿vos creías que tu carrera iba a llegar a ser el director del establecimiento y nada más, o no? No sé, ¿qué idea tenías? No, nunca lo pensé así, o sea, desde que empecé a trabajar nunca pensé que esto... o sea, nunca trabajaba. Nunca planificaste tu carrera. Claro, o sea, a ver, bueno, surgía. Esto es hoy, qué sé yo, mañana no sé, no me preguntes. Mañana no sé, surgía la posibilidad de presentarme un examen y me presentaba. Y si me iba bien, me iba bien, y si no, bueno, nada, no pasaba nada. Claro. Y así se fueron dando las cosas sin estar muy planificadas con antelación, ¿no? Es decir, bueno, quiero ser vicedirectora, quiero ser directora del Jardín de Almeida. No, surgía, pasaba, ¿entendés? ¿Te quedó alguna materia pendiente en el terreno de la educación? No, creo que no. Por ahí a veces, hoy a la distancia, uno cuando toma distancia de lo que venía haciendo, sigue pensando en lo que hizo, ¿no? No es que se borró y ya no está más. Y por ahí, bueno, hay cosas que no sé si... Eso nos pasa a todos. Pero bueno, por ahí uno piensa que podría haber hecho otra cosa, que podría haber hecho más. En la gestión, digamos, fue una gestión que, si bien nos daban libertad de trabajo, uno hubiese querido hacer mucho más de lo que hizo, porque se presentaron muchas propuestas que hubiesen permitido un crecimiento para lo que era el sistema educativo, pero bueno, no se dieron. Sabemos que todo lo que tenga que ver con la creación de un edificio, con la creación de un establecimiento, no se hace de hoy para mañana, y mucho menos en un contexto como el nuestro, ¿no? En un contexto económico que no es fácil, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí me quedó esto de que me hubiese gustado que hubiesen ocurrido cosas que no ocurrieron y que, bueno, al día de hoy siguen sin ocurrir, ¿no? Por ejemplo, para mí hubiese sido algo muy importante que los barrios, como el barrio Arcoíris, los barrios más alejados, tuvieran la posibilidad de tener un jardín maternal, un jardín de infantes, algo que les permita que sus hijos vayan a la escuela y no se tengan que desplazar un montón de cuadras para poder llegar a otro establecimiento educativo. Son cosas que por ahí a mí me quedaron como que ojalá algún día se puedan lograr, ¿no? Pero también me pone contento, me pone feliz haber por ahí empezado un trámite que sé que después va a llevar muchos años y que algún día se concrete, ¿no? Te digo ese como por ahí alguna otra propuesta que nosotros elevamos y que apuntaba fundamentalmente a que los chicos tuvieran mejores oportunidades, ¿no? Bien, háblanos un poquito de tu historia, de Las Marianas. Bueno, sí, mira, yo me crié en Las Marianas, nací en Navarro, obviamente, por una cuestión de que era el lugar donde nacíamos todos, ¿no? Pero bueno, Las Marianas fue, si yo lo pienso hoy a la distancia, para mí en Las Marianas los días eran larguísimos. Debe ser porque uno cuando es chico también ve esto de que las cosas son más grandes, más altas, más largas, no sé, ¿no? Pero nos pasaba todo que los días eran más largos. Eran días largos, días de jugar con mis vecinos, días de ir a la escuela acompañada por mi abuelo que nos llevaba de la mano y cruzábamos la plaza para llegar, días de sol, de calor, de jugar en la calle, de jugar mucho jugábamos a la casita, quizás para los chicos hoy es algo que parece impensado, pero nosotros armábamos con mis amigos, con la gente del barrio, casas armábamos la mesa, la silla, lo dividíamos todo, como diseñábamos, digamos, en el piso lo que sería el plano de la casa, y ahí adentro armábamos la casa, jugábamos. Yo creo que son épocas que uno le quedan, ¿no? La infancia fundamentalmente,
y bueno, viviendo con mis abuelos, porque mi mamá se separó de muy joven, así que en la casa de mis abuelos fue el lugar donde nosotros nos criamos con mi hermana Adriana, y bueno, y la verdad es que pasaron lindas cosas, fue una infancia linda, tranquila, a la que realmente tengo todo para agradecerle a mis abuelos, que fueron los que nos cobijaron y nos tuvieron en su casa durante toda la infancia y obviamente después en la adolescencia también estando muy presentes, ¿no? Obviamente ayudando a mi mamá en ese momento que su trabajo como modista le permitía darnos a nosotros o cubrirnos nuestras necesidades, pero no hacerlo en su totalidad, ¿no? Porque, bueno, no era fácil en ese momento seguramente hacerse cargo de 2 chicos en un pueblo donde las posibilidades de trabajo tampoco eran tantas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, son lindos recuerdos los de Las Marianas, la verdad. ¿Y después cómo siguió recuerdos. esa película? Y bueno, en ese momento en la secundaria no era posible en Las Marianas como es hoy. Claro. Nosotros sí o sí, si queríamos estudiar, nos teníamos que venir a Navarro. No todos tenían la posibilidad de estudiar, que eso siempre lo destaco, por eso lo agradezco, porque de 10, 12, 15 compañeros que éramos de la escuela, solamente 3 o 4 pudimos tener la posibilidad de que alguien nos pagara una pensión o nos pagara una casa para poder seguir haciendo la escuela secundaria. O sea, no había otra forma. Así que yo a los 12 años me fui de mi casa, me traían acá a Navarro de lunes a viernes, nos quedábamos en una pensión y bueno, y allí hicimos la secundaria, de esa forma. Por eso a veces ahora cuando veo que los chicos no aprovechan esta oportunidad de tener la escuela tan cercana, ¿no? Que no la aprovechen, porque en ese momento quien quería seguir estudiando tenía que hacer esto, alejarse de su casa, dejar su tranquilidad de todos los días a los 12 años para pasar a irse a una pensión y empezar a manejarse sola, porque la realidad es esa. Hay que empezar a pensar y a manejarse solo. No tenés una mamá, un papá, un tío, un abuelo, alguien que esté todo el tiempo pendiente de vos. En ese momento sin teléfonos, sin comunicación permanente. A vos te dejaban el lunes y te venían a buscar el viernes. Entonces, bueno, la verdad es que no hay más que palabras de agradecimiento por esa posibilidad que yo tuve y que otros quizás no tuvieron en el pueblo. Bien. ¿Y después cómo? Después, cuando llegó el momento de ver qué estudiábamos, porque viste que terminás sexto y te dicen qué vas a estudiar. Bueno, ¿qué voy a estudiar? Ahí, bueno, fue cuando me inscribí en el Instituto San José y, bueno, comencé mi carrera de maestra de nivel primario, con posterioridad a nivel inicial, porque se hacían casi de manera simultánea. Y, bueno, como te decía, en el año 89 ya había egresado y obtenía la posibilidad de trabajar muy rápidamente también. Eso fue muy bueno. No siempre se tuvo la posibilidad de trabajar, a veces había que remarla mucho hasta conseguir un trabajo, y esa posibilidad que tuvimos ese año de ser maestras de apoyo nos permitió que después hubiese una continuidad en el trabajo que, bueno, que nos permitió seguir avanzando, ¿no? Igual había diferencias notables como las que hoy hay. Todo docente hoy sabe que al otro año sigue estando en el mismo cargo. En esa época uno terminaba diciembre y se terminaba el trabajo, sí, y había que ir nuevamente en marzo a ver si uno podía obtener otro cargo y poder seguir trabajando. Había menos certezas de las que hay hoy. Uno terminaba el año y se le terminaba el trabajo. Sí, sí. Así que, bueno, al otro año volver a empezar, ver si se conseguía un trabajo. Había mucha menos previsibilidad respecto de la continuidad y la posibilidad de tener un ingreso cierto todos los días, ¿no? Y durante muchos años más que nada. Bien. ¿Qué recorrido te gustaría hacer en la charla que por ahí yo no he abordado? Me hablaba de tus hijos, por ejemplo. Sí, bueno, mis hijos son 3. Tuve la suerte de tener los 3 chicos con una diferencia bastante importante en un caso de edad, ¿no? Porque Francisco tiene casi 29 años y Rosario tiene 16, o sea que hay como una distancia bastante importante entre unos y otros, y eso la verdad es que en un punto está bueno porque
uno sigue teniendo compañía en la casa durante mucho tiempo, pero bueno, por el otro lado es estar permanentemente criando hijos, ¿no? Porque hoy por hoy Rosario sigue estando en la secundaria y yo ya estoy jubilada, cuando la gran mayoría de mis compañeros tienen todos sus hijos grandes y tienen nietos. No es mi caso, y eso por ahí hace que uno piense que todavía tiene muchas posibilidades o que tiene o que se siente joven, ¿no? Yo no me voy a sentir vieja, creo que nunca. No, pero claro. Bueno, los chicos, el movimiento de chicos, y más en el caso de la pandemia, que todos estuvimos en casa todo el tiempo. Francisco se había ido a Capital y volvió con la pandemia, y bueno, y hoy está acá con nosotros también, y entonces somos muchos. La verdad es que somos 5, a veces somos 6 porque, bueno, Francisco y su novia a veces viene de visita y se queda acá unos días, así que la verdad es que es un trabajo intenso esto de tener que estar en la casa y ocuparse de un montón de cosas que yo realmente antes no me ocupaba, ¿no? Fundamentalmente de los chicos. Eso es algo que por ahí uno le queda como así, como un pesar de decir, bueno, no estuve en un montón de cosas, ¿no? Recuerdo los actos escolares, no haber estado en los actos escolares, y Rosario, me acuerdo, un día me preguntó, ¿vos viniste? Sí, le dije, yo estaba atrás en el fondo, nada más que vos no me viste, y me dice, mostrame las fotos, me dijo. Entonces, ahí te das cuenta de que, bueno, eran mentiras, yo no había estado, se lo dije para que ella estuviera más o menos un poco más conforme de que yo no había podido llegar. Entonces, la verdad que esas cosas te quedan pendientes como una materia pendiente, y no sé si para los hijos por ahí sigue siendo algo tan importante como para uno el no haber estado en ese momento, ¿no? Bien, me gustaría que me hicieras una pregunta vos a mí. Sí, yo como pregunta no sé si te la hicieron alguna vez. No importa. Si vos no hubieses sido, o si no te hubieses dedicado a lo que te dedicas hoy, al periodismo, a la radio, ¿qué otra cosa te hubiese gustado hacer? Sí, me lo han preguntado y muchas veces, pero lo ¿Sí? voy a volver a responder, por supuesto. Si yo no hubiera sido periodista, me hubiese gustado ser escribano. Ah, bueno. Bueno, pero... Son esas cosas que no se me hubiese ocurrido que me ibas a contestar. ¿Qué podría haber dicho? No sé, bueno, no importa. Marce, ¿nos propondrías una persona para este lugar? Mira, yo como persona de las Marianas me encantaría que fuera alguien de las Marianas. Bueno. No sé si es viable. Sí, es viable. Es viable, y si la persona a la que a mí me gustaría que fuese parte de esto estaría aceptando. Y es Titi Regino, a quien conocen todo el mundo por Titi, pero sí. Es Noemí Briguenti de Regino, sí. Mamá de Román Regino, y que realmente para mí es una persona que, ¿por qué te digo que es una persona que me parece que representa mucho lo que es mi infancia? Porque fue mi profesora de inglés, porque fue y es una excelente persona, y porque es la persona que para la gente de las Marianas siempre estuvo presente ante cualquier situación de una persona que se descompusiera, que tuviese un problema. Es la única localidad que tiene una farmacia y una farmacéutica. Entonces, bueno, es una persona a la que aprecio muchísimo y que por ahí me gustaría que pudiese tener la oportunidad, porque me gustaría también que las personas del interior tuvieran la posibilidad de tener la palabra, ¿no? Así que bueno. Si me permitís, por supuesto que tomamos el desafío, te digo un par de cosas. La primera es que Titi Regino está propuesta, pero subrayamos eso. No, pero está bueno. Segundo, que tuve yo la oportunidad de participar de 2 momentos de mi vida en los cuales se le rindieron así homenajes o reconocimientos a Titi, y siempre han sido muy impresionantes. Uno de ellos fue en 1993, mirá cuánto tiempo hace. El querido Juan Ramírez, querido y recordado vecino de las Marianas, durante un tiempo largo me había pedido a mí, como titular de NBR, que por favor
tuviéramos en cuenta que Titi Regino merecía una distinción, un premio San Gabriel de estos que nosotros entregábamos. Los recuerdo. Y así fue como, digo, en 1992 tuvo el suyo, por un lado. Y después, hace, no sé, 5 o 6 años, una de las pocas veces que el Consejo Deliberante sesionó fuera de su recinto fue en Las Marianas, donde justamente a nivel institucional se le hizo un reconocimiento del Consejo con la participación de la comunidad, y como vos decís, ¿no? Es muy impresionante, resultó muy impresionante ver de qué manera gente de todas las edades, lo único que decía, atinaba a decirle era gracias porque estuviste siempre, porque estuviste en el lugar menos pensado, en el momento que no me lo imaginaba, estuviste ahí. Entonces, verdaderamente todo esto que vos decís indudablemente está más que comprobado, y por supuesto más que merecido tiene la posibilidad de que le hagamos esa nota con mucho gusto. Beth, ¿tenemos algunos mensajes? Sí, es un saludito. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Buenos días, Betina, ¿cómo estás? Bien, bien, un saludito. Compañera de la secundaria. Sí. Ah, mira. Por eso la escuchaba bien a Marcela y me acuerdo de ella junto con otras 2 compañeras que venían del interior, el sacrificio que era estar lejos de sus familias, quedarse acá en Navarro. Así que te escuchaba atentamente, Marcela, me acordaba de esa parte. Patricia y Marina, sí, 2 compañeras, sí, las únicas 2 que vinimos, digamos, a estudiar, las 3. Sí. Patricia González. Patricia González y Marina Palermo. Ellas mira. 3, sí. Bien. El mensajito dice: un beso grande para Marce, hermosa persona, de parte de Karina Rabotti, mi prima, dice ella. Esta es mi prima. Ella fue la que me propuso, seguramente. Sí. Bueno, Marce, te agradecemos mucho este tiempo. Siempre recordaré, de verdad, tu paso por la jefatura distrital. Yo siempre recuerdo una palabra tuya, y eso creo que es lo que hace que uno haga las cosas con compromiso. Y vos siempre me dijiste que yo hacía las cosas con convicción. Sí. Y creo que de eso se trata, cuando uno puede hacer las cosas con convicción. Hoy a la distancia que recuerdo esas palabras tuyas, ¿no? Cuando uno puede hacer las cosas con convicción, sin ninguna duda se pueden hacer cosas importantes, ¿no? Convicción y respeto por el otro, ¿no? Que eso me parece muy importante, esto de poder escuchar, de poder consensuar, de poder mediar en situaciones, y todo eso siempre guiado por lo que vos me decías, que era la convicción, ¿no? Creo que la convicción es la que moviliza muchas veces proyectos y da idea de futuro, ¿no? De que uno puede seguir adelante. Justamente te decía que sin que esto represente un calificativo para ninguna otra gestión, siempre recordaré tu gestión por esa impronta que vos le diste de actuar con equilibrio, con cautela, con prudencia y con convicción. Me quedó muy marcada esa etapa de la educación en Navarro, así que la recuerdo con alegría y con agradecimiento hacia vos, porque lo único beneficiado de todo esto fue el pueblo mismo. Bueno, muchas gracias a vos, y yo siempre te lo digo ahora por ahí al aire, siempre fuiste muy respetuoso. Hemos atravesado situaciones complejas, y más allá de que a veces era importante dar una noticia, siempre respetaste esto de que, bueno, había situaciones en las cuales no se podía estar hablando de determinadas cuestiones, y vos eso lo pudiste respetar, como también respetaste y acompañaste la difusión de todo lo que se hacía, ¿no? Eso es importante, porque a veces se hacen muchas cosas y no se sabe que se hacen, y eso es bueno, ¿no? Que los medios puedan difundir las cosas buenas. Yo siempre les decía a las escuelas, y se los dije como directora, como inspectora y después en la jefatura, es bueno que nos conozcan por las cosas buenas, ¿no? Que sepan que nosotros trabajamos, que hacemos esto, que lo hacemos por los chicos, que los chicos tienen un hermoso caudal para hacer y para mostrarnos,
Entonces es importante que nos conozcan por lo bueno. Lo malo sabemos que siempre va a ocurrir, pero que sea más por cosas buenas que nos conozcan que por lo malo. Y en eso tiene un punto fundamental la comunicación, y vos como comunicador dando a conocer esas propuestas, ¿no? Así que bueno, también para mí son palabras de agradecimiento hacia tu trabajo, hacia tu respeto. Bueno, muchas gracias. ¿Estuviste cómoda? Por supuesto, bueno. Totalmente. Bueno, totalmente. Hablando más con un amigo que con alguien, con una nota, ¿no? Con un salir al aire. Bueno, mil gracias por este tiempo. Te mandamos un abrazo grande y un saludo a toda la familia. Un abrazo para vos y para tu equipo. Muchas gracias. Marcela Sosa, bellísima persona además, muy linda nota en esto de la excusa de la noticia 9 y 1 minuto. Estamos en Instagram, Facebook